Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este evento en donde el diputado Carlos Angulo va a informar de cada una de sus actividades que como legislador ha venido realizando durante el desempeño de su función. Yo quisiera, si me lo permite, diputado, decir algo que yo creo que es muy importante. El diputado Carlos Angulo es un ejemplo de congruencia entre lo que dice y lo que hace. Hemos visto, o los que hemos seguido su trabajo legislativo, hemos visto cómo le ha puesto realmente una gran dinámica a esa legislación federal, en donde le ha tocado vivir los temas torales de este país, esas grandes reformas en las cuales sin duda Carlos tuvo una gran participación activa, unos grandes posicionamientos que muchos pudimos ver a través del canal del Congreso, de su propia cuenta de Facebook, y creo yo que para nosotros es un orgullo recibir al diputado federal Carlos Angulo. Carlos, esta es tu casa, bienvenido y adelante. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias al Comité Directivo Municipal y a su presidente, el licenciado Espinosa, que me abran las puertas de lo que despectivamente refirieron como la covacha. Pero qué covacha, ¿no? Es verdaderamente aquí nuestra casa desde hace muchos años y nos sentimos todos muy orgullosos de estar aquí. Y me siento muy orgulloso de ver tantas caras conocidas, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de las precandidatas al tercer distrito a ser mis sucesoras en este puesto. Me siento muy orgulloso que me acompañen todas. No sé si hay alguno de los precandidatos de otros distritos, pero si están aquí, del 2, perfecto. Aquí está Lolita, por supuesto, sí. Y agradezco muchísimo toda su presencia. Y por supuesto, pues la presencia de los militantes del partido y de personas que me acompañan, que no son militantes del partido, y espero que podamos enrolarlos en lo que significa el Partido de Acción Nacional y en lo que significan las oportunidades que tenemos para crecer como partido y hacer crecer a México. Tengo la intención de hacer un recorrido en este segundo año legislativo que está empezando la última etapa ya hacia el tercer año legislativo. Todavía va a quedar un informe que iremos a dar después de terminado este periodo ordinario que termina el último de abril. Pero quiero hacerles mención que me siento muy orgulloso de haber participado en esta 62ª legislatura, que ha sido la más productiva de la historia de México, sin exagerar, la más productiva. Esta legislatura fue prácticamente un constituyente, porque se hicieron grandes reformas de mucha profundidad, como se dice, de alto calado, que verdaderamente pueden cambiar a México para bien. Y mucha gente se pregunta, y vamos a tener, le suplico, al terminar la presentación de su servidor, un periodo de reflexión entre amigas, entre amigos, con su servidor, abierto totalmente a cualquier comentario, nomás para que mucha gente pueda dar sus comentarios. Le suplicaría que fueran breves en sus comentarios y sobre todo en sus preguntas, y haré yo todo lo posible por darles mi visión relacionada con lo que está pasando en el país. Quiero mencionar que todas estas reformas estructurales, salvo una, y ahorita aquí lo voy a mencionar, que es la fiscal, todas son de gran profundidad y de alto impacto para el país, mismo que en este momento no estamos viendo. Y no estamos viendo por varias razones. La primera razón por la cual no se está viendo es una situación de mucha profundidad y mucha reflexión que yo les quiero compartir. Porque el gobierno
no cumple con su responsabilidad primera y primordial, que es cumplir con la ley. El gobierno es el primero en este país que no cumple con la ley. Y si nosotros nos movemos en un estado estructurado, y no me refiero al estado de Chihuahua, sino al estado mexicano, en donde sus componentes son la gente, la población, su territorio, su gobierno y su estado de derecho, su sistema jurídico. Si el gobierno no cumple con el sistema jurídico, tenemos casi un estado fallido. Y esto es lo que está pasando. Todo lo que vemos de los escándalos del gobernador, etcétera, los que vemos de los escándalos del propio presidente de la República, del secretario de Hacienda, etcétera, eso es lo que está pasando. Quiero dar primero una visión de las reformas estructurales, paso a paso, y luego hacer una última reflexión que nos retornaría a esta primera que yo acabo de mencionar, y luego qué debemos de hacer como juarenses, qué debemos de hacer como chihuahuenses, qué debemos de hacer como mexicanos para que esta situación de suma anormalidad, de que el gobierno no cumple con la ley, ¿cómo se puede resolver? No es nomás decir los problemas, sino en qué consiste la solución. Entonces empezamos. Tenemos un compromiso por mejorar las leyes de nuestro país y así lo hemos hecho, con una participación directa de su servidor en las siguientes comisiones. La primera, la Comisión de Puntos Constitucionales. En esa comisión su servidor es secretario de la misma y ahí pasaron el 90% de las reformas estructurales que vamos a explicar aquí, que tuvieron que nacer con una reforma constitucional. Y esto derivó de lo que conocemos por el Pacto por México, que tanto se ha criticado. Y quiero en primer lugar darles mi visión de lo que significa el Pacto por México. El Pacto por México no fue otra cosa más que un método, una forma de trabajar para poder sacar las cosas adelante. Y deriva de lo siguiente: en el año 2000, cuando finalmente se termina un régimen de 71 años que se denomina el régimen autoritario, un régimen donde el presidente de la República era prácticamente el imperio, el emperador de México, y hasta el bolero de la esquina tenía que depender de una línea directa que iba a dar hasta el presidente de la República. Después de que sucede eso, se termina con el advenimiento de la apertura democrática en el país con el presidente Fox. ¿Y qué sucede ahí en ese momento? Lo que sucede en ese momento es que las estructuras de poder que estaban arnesadas, que estaban sujetas al presidente de la República, se volatilizaron. Todas, hagan de cuenta que tenemos el poder en un contenedor como de gas, y le abrimos la válvula de gas y sale el gas por donde quiera, y cada molécula de gas, cada partecita de gas es una estructura de poder que se fue a los cielos por todos lados sin ningún control. Los primeros que se descontrolaron fueron los gobernadores de los estados, se salieron de control por completo, y el presidente Fox, por desgracia, les soltó carretonadas de dinero, 4 o 5 veces más dinero de los que habían tenido los estados, verdaderamente sin control alguno, Eso fue lo que sucedió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ante esta situación? El presidente Fox y el presidente Calderón posteriormente empezaron a proponerle al Congreso las reformas estructurales que voy a explicar aquí, la gran mayoría de las mismas. Y la respuesta de la oposición, que conjuntamente tenían mayoría, el PAN no era mayoría, nunca logró la mayoría, pero el PRI, el PRD y el resto de las izquierdas y los otros partidos satélites del PRI hacían una mayoría, le negaron a los gobiernos del PAN las reformas estructurales. Bueno,
Finalmente regresa el PRI al gobierno y trata poco a poco de imponer ese sistema autoritario al que yo me refería anteriormente en el año de antes del año 2000. Y lo primero que hace el PRI ante una oposición mayoritaria en este sentido, en el Senado hay una oposición mayoritaria entre el PAN y la izquierda, pero por desgracia en la Cámara de Diputados no la hay. Pero las leyes se tienen que aprobar en su mayoría por las dos cámaras, o la Cámara de origen es la de diputados y luego se van los de senadores, y los senadores, si ahí inician las leyes, se va a revisión a la de diputados en la mayoría de los casos. Bueno, entonces hay mayoría del PRI en diputados, nosotros somos minoría en diputados, pero hay mayoría de la izquierda y del PAN en senadores. Entonces uno tiene que andarle bailando al ballet verdaderamente político para poder sacar las cosas adelante. Bueno, Peña Nieto comprende esa situación y propone el Pacto por México. Y ahí el factor determinante, exclusivo del Pacto por México, esa es mi interpretación, fue el Partido Acción Nacional, que no le quiso dar la espalda al gobierno, como se la dio el PRI y el PRD y el resto de la izquierda a Fox y a Calderón. Entonces, de esa manera se hizo el Pacto por México. Pero el Pacto por México tiene un error a mi forma de ver. Se hizo de una manera total y absolutamente elitista. Hubo un pequeño grupo de los partidos políticos que elaboró las propuestas, las precoció, las precocinó, vamos a llamarle así, ¿no? Que hagan de cuenta que meten ustedes al horno unos bollos y medio se cocinan, y medio cocinado nos la pasaron a la Cámara de Diputados y al Senado. De acuerdo con las diferentes leyes, ya venían mascadas las cosas, por así decirlo, y hubo mucha resistencia de algunos legisladores y hubo un malestar de muchos legisladores en relación con lo del Pacto con México, cómo se manejó. Bueno, a mí me tocó estar en el ojo de ese huracán como secretario de puntos constitucionales, donde nos venían las cosas mascadas y había unas cosas que no nos gustaban y tuvimos que hacer pues el estire y afloje, negociando con alguien que no era ni el gobierno y no era ni del Congreso, de los partidos políticos y algunas gentes que intervenían del gobierno. Entonces una dinámica muy interesante. Bueno, con toda esta dinámica fueron poco a poco saliendo las reformas estructurales y tenemos, y no las estoy poniendo por orden de aparición, ¿no? Sino por orden de algún tipo de importancia que pudieran tener.